Otros objetivos tienen que ver con cómo se preparan, cómo se capacitan, cómo se entrenan continuamente a los recursos humanos de los sitios para que sean cada vez más duchos, más competentes en el arte de prestar apoyo a las empresas de la cadena de valor a las que sirven. Se ha planteado el tema de la infraestructura, la existente, la que tendría que existir para que lo puedan hacer cada vez mejor y con más impacto, y también el tema de cómo acceder a recursos, no solamente públicos, sino externos de otras fuentes para financiar los proyectos que se lleven a cabo durante la elaboración, durante la implementación, perdón, de un plan estratégico. En la experiencia que hemos tenido en este tipo de planes, hemos observado que la gran mayoría de los centros no implementan el plan bien. Está entre un 10 y un 15% de los centros que lo hacen bien y sistemáticamente en el tiempo. O sea, que continuamente se van renovando y van planificando cada vez mejor. Nuestro planteamiento de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con las actividades que son importantes para la implementación. Y están pensadas desde el punto de vista de una entidad pública, como son los sitios de Cuero y Calzado de Arequipa, de Lima y de Trujillo. Esa condición de pública los obliga a responder a una estrategia de Estado y a ejercer el mayor impacto dentro de la cadena de valor por la cual ellos han sido creados para servir. Esa condición también hace necesario que en la implementación del plan estratégico se dé un tipo de relación que no se da en centros privados, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Me refiero al soporte que tienen que recibir de parte de otras entidades públicas que también son claves para que esos planes puedan implementarse. Y en este caso, estamos hablando por una parte del ITP, que es el ente rector de los centros de innovación tecnológica de Cuero y Calzado, y también, por supuesto, produce como la entidad del Estado que es responsable por la creación de los centros y también del ITP. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, en las próximas 4 láminas, es plantear 4 aspectos que creemos que son importantes para que se creen como condiciones para que los CITES en los próximos 3 años puedan implementar bien sus planes estratégicos. El primero de esos aspectos tiene que ver con lo que hoy en día se llama innovación impulsada por los datos de información. Muchas de las cosas que voy a decir, de hecho, el ITP ya la está haciendo, la está formulando, la está pensando. O sea que realmente lo que queremos es reforzar esa idea y, por supuesto, resaltar la importancia que ellas tienen para la correcta implementación por parte de los CITECAL de los planes estratégicos que ellos han elaborado. En una reunión anterior con el ITP quedó claro que hace falta contar con una estructura de que maneje los datos, que procese los datos, que sistemáticamente vaya mejorando la velocidad, la calidad, ¿no?, de esos datos, que son claves para tomar información sobre qué mercado, qué tecnología y qué actividades deben hacer tanto los centros como las entidades que los soportan en la ejecución de ese plan estratégico. En ese contexto, entonces, un aspecto importante es que esa infraestructura de generación de datos que está ya iniciando o construyendo el ITP sea cada vez más sólida, más fuerte y, por supuesto, sea un bastión importante para soportar la toma de decisiones a los distintos niveles vinculados con la mejora de la competitividad, de la productividad y de la capacidad de innovación de las empresas de cuero y del calzado. Ese es un punto que creemos que es importante y que recomendamos como una infraestructura que debe consolidarse para que se cuente cada vez con más información útil para la toma de decisiones. El segundo aspecto, lo hemos tocado ya en parte de la consultoría, tiene que ver con el RIS-3 y dentro del RIS-3 con un aspecto específico que tiene relevancia para estos planes, que es el tema del emprendimiento descubridor. Hemos notado en el diagnóstico que las empresas
no, 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 no cuentan con grados de asociatividad ni de relaciones entre ellas, orientadas a propiciar espacios para crear empresas más innovadoras, para modificar sus modelos de negocio, para crear nuevos mercados, para innovar en distintas fases de la industria del calzado. Y lo importante de esta recomendación es que las estrategias, los métodos de emprendimiento excluidor es parte de lo que Carlos Franco decía al continuo, porque esta interacción continua con las empresas poco a poco va a ir generando empresas más innovadoras, más conscientes de la importancia que tiene su relación con los CITES y sobre todo de la posibilidad de usar la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar la efectividad de sus distintos procesos de negocio. El tercer punto tiene que ver con un tema que ya ha tocado la dirección de la ITP, que es la innovación basada en misiones. Ustedes saben, este es un tema que ha sido planteado por Mazzucato, una investigadora europea, que ha convencido a la Unión Europea de usar esto como una estrategia clave para soportar el desarrollo de los países que forman parte de la Unión Europea, y en la actualidad lleva ya 3 o 4 años que está trabajando y generando las tecnologías, los métodos que van a hacerlo importante. En este contexto, nosotros hemos escuchado y conocemos que entre las 4 grandes líneas de actuación que tiene el ITP, una está en la transformación de la industria del cuero y calzado. Salirse de los modelos de negocio basados en costos y crear empresas pequeñas, innovadoras, con modelos de negocio basados en la ciencia, en la tecnología e innovación, y más competitivos de cara al mercado nacional, regional y también, por supuesto, competir en los mercados internacionales. Y creemos que en ese contexto la implementación de prácticas y de métodos, de técnicas y de proyectos que sigan esta línea de adaptación puede ser importante, porque va a permitir el trabajo en las cadenas de valor, en los aspectos de las cadenas de valor que tienen más impacto sobre la transformación de la industria del cuero y calzado. Va a permitir una mayor conexión entre las empresas, los centros y las entidades como DCP y Produce, ¿no? Y va a darle un sentido de reto, de ambición, que es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo de manera efectiva y de manera eficiente. Y pensamos que esta es entonces la tercera recomendación que haríamos, impulsar cada vez más proyectos basados en la innovación basada en las misiones. Y el último punto que hemos planteado tiene que ver con la fase 2 del proyecto. Desde el comienzo de esta consultoría, planteamos que la fase 2 constituía un elemento importantísimo, sobre todo para un ente público. Un ente privado, como es INESCOP, por ejemplo, tiene que, por así decirlo, buscarse la vida con empresas dentro del sector, pero tiene una gran cantidad de libertades y de capacidad de acción que no tiene un ente público por su condición de público, ¿no? De negocio. Y en ese contexto, entonces, la fase 2 del proyecto es una fase fundamental para que la implementación se pueda llevar a cabo. Y creo que me atrevería a decir que si en la fase 2 los planes estratégicos se van a ver drásticamente afectados en la posibilidad de implementarlo. Se van a implementar, por supuesto, pero no van a tener el impacto, el alcance, la cobertura que tendrían si cuentan con una fase 2, que es importante. Y sobre todo, con una dilucidación de cuál va a ser el esquema. Es decir, va a ser una fase 2 en la cual están los 3 CITES como un solo bloque trabajando articuladamente, en lugar de una fase 2 en la cual cada CITE aplica por separado para buscar fondos a escala nacional. Entonces, en ese contexto, pensamos que este asunto de la fase 2 tiene que ser resuelto de manera inmediata, por así decirlo, para darle
la seguridad a los CITES de que la infraestructura que ellos han pensado, porque ellos en su plan operativo han generado un conjunto de equipos que tienen que adquirir, han planteado estrategias de adquisición de los equipos, han planteado estrategias de construcción de servicios en función de su equipo, han planteado la ampliación de su mercado y, por supuesto, han planteado distintos procesos para llevar a cabo la prestación de esos servicios. Marketing de servicios intensivos en tecnología y en conocimiento, lo que llaman los sistemas de empaquetamiento, y toda una diversidad de proyectos que son relevantes para la implementación del plan estratégico y que sin el apoyo de la fase 2 sería bien difícil que se puedan llevar a cabo. Esas eran las 4 grandes aspectos que yo quería comentarles hoy con respecto a lo que pensamos que deben ser las condiciones que hagan posible la implementación de los planes estratégicos por parte de los CITECAL de Arequipa, de Lima y de Trujillo. Con eso concluyo mi presentación. En la versión de cierre estaré, por supuesto, a vuestra disposición para comentar, para escuchar lo que ustedes tengan que decir al respecto. Y ahora le paso la palabra a Elena Ángeles de INESCOP. Hola, buenos días, Perú. Buenos días, Elena. ¿Me oyen todos? Fuerte y claro. Vale. Pues, en primer lugar, quería comenzar echando un poco la vista atrás, resumiendo lo que ha significado el trabajo de estos meses. Como saben, INESCOP ha contribuido ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Había interferencias en la elaboración del diagnóstico tecnológico productivo, cuyas conclusiones pusieron de manifiesto que los CITECALES cuentan con los conocimientos, infraestructura, capacidades adecuadas para llevar a cabo la capacitación, gestión de procesos productivos, servicios de laboratorio, proyectos I+D, etc. Recordando un poco el trabajo de estos meses atrás, este diagnóstico precisamente ha dado lugar a la redacción de los planes estratégicos, cuya finalidad es, recordemos brevemente, el fortalecimiento del sector cuero y calzado en las regiones de Arequipa, Lima y Trujillo. Y cuando digo fortalecimiento, me refiero a nivel global, es decir, capacidades, infraestructuras, competencias, servicios tecnológicos, atención a las empresas. En definitiva, queremos construir una industria sólida y fuerte, por ejemplo, para hacer frente a la amenaza de las importaciones, es decir, llevar a cabo una transferencia tecnológica para que todas las capacidades de los CITECALES puedan implementarse en los procesos y en los productos del sector calzado y cuero de Perú. Por otra parte, en línea con lo que ha comentado Carlos Seaton, me gustaría destacar la importancia de la complementariedad entre los CITECALES, porque esto favorecerá y mucho, es decir, una capacidad dinámica para que se pueda aprovechar la ventaja competitiva de cada uno de los CITES, siempre en beneficio de ofrecer el mejor servicio a la industria. De eso se trata, ¿no? Por ejemplo, en INESCOP, hasta hace poco, teníamos 10 unidades técnicas repartidas por todo el territorio español, zonas caracterizadas por una producción de calzado o componentes. Pues bien, era para dar respuesta a esa demanda de servicios, a las peticiones de ensayos de laboratorio que teníamos, y realmente conseguimos ofrecer una respuesta rápida y estar cerca de nuestras empresas. Pues bien, estas unidades técnicas eran independientes, cada una tenía su laboratorio, su responsable, etc. Pero a la vez estaban interconectadas y también eran supervisadas por nuestra delegación central en Elda, Alicante. Resumiendo, es importante establecer sinergias
porque saben ustedes que está demostrado que el rendimiento es superior si trabajamos en equipo, mejor que si trabajamos separados, pero también pensamos que es necesario instaurarse cierta autonomía para que los procesos en determinadas ocasiones sean más rápidos y eficaces. Esa es, desde el punto de vista de Inescop, unos posibles consejos para la implementación de los planes estratégicos. Por último, quería comentarles algo relativo a la especialización inteligente. La especialización inteligente consiste en la transformación económica territorial. Vamos a explicar esto en detalle. Como saben, Citecal cuenta con el apoyo del Ministerio de Producción y del ITP, precisamente para promover el desarrollo industrial. Pues bien, estas estrategias de especialización inteligente son un modelo para el desarrollo económico. ¿Y qué implica? Implica concentrar los recursos en las áreas económicas que cada región cuenta con sus ventajas competitivas significativas. Y esto es precisamente lo que tienen en Perú con los Citecales. Recordemos, aquel diagnóstico tecnológico productivo, aquel análisis externo que llevamos a cabo, nos ayudó a detectar las necesidades del mercado, de los clientes, identificar bien hacia dónde vamos, enfocar los servicios de Citecal a qué mercados, a qué clientes. Pues bien, esto nos hizo pensar que los Citecales podían ofrecer a las empresas flexibilidad, adaptarse a sus necesidades individuales, concretas, escucharles. Por eso pusimos en marcha, acuérdense, una visión de futuro compartida. ¿Se acuerdan? Unas prioridades temáticas, teniendo en cuenta para cada CITE cuál era su potencial científico, tecnológico, económico, en definitiva, qué era la competitividad de cada región, atendiendo cada uno a sus empresas. Pues bien, para acabar, la especialización inteligente trata de poner énfasis en la innovación y concentrar los recursos humanos, técnicos y financieros en el desarrollo regional. Al fin y al cabo, nuestra misión, perdonen porque a veces hablo en primera persona y otras en tercera, realmente es porque tenemos una relación muy próxima. Estos meses de trabajo, a pesar de la distancia y de la situación actual, entonces hablo de Inescop y de los Citecales como nosotros. Por tanto, nuestra misión junto a los Citecales es contribuir para que nuestro sector, cuero y calzado, pueda llegar a ser sostenible, innovador, probablemente más automatizado, flexible, personalizado. Por ello, recordamos, es importante la especialización inteligente para implementar soluciones tecnológicas. Acuérdense, llevar a cabo una transformación económica territorial. Y es ahí donde los Citecales deben posicionarse como un socio tecnológico de las empresas. Solamente de esta forma tendremos un desarrollo regional y un fruto, porque verdaderamente tienen un potencial excelente. Hay que alcanzar esa ventaja competitiva. Para terminar, 3 frases. Acuérdense, fortalecimiento estratégico del sector, complementariedad, sinergias, pero cierta autonomía, y la especialización inteligente, la transformación económica territorial que acabamos de comentar. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias por la indicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a hablarles ahora un poco del mercado. Déjenme compartir una presentación. Un segundito, por favor. Ok. A ver. Yo voy a hablarles en resumen, ¿ya? Porque ha sido de verdad como les dije al inicio, ha sido una experiencia más que formidable conversar con tantas empresas e interactuar con el equipo técnico del CITE, con los directores, con el mismo ITP. Ha sido un proceso para aquí bastante constructivo. Entonces acá yo voy a hablar solamente en mercado e integración, tratando de concentrar todo este proceso que hemos tenido en
10 minutos o menos. He estado practicando esta presentación y de verdad que me han salido 20 minutos y lo bajé hasta 12. Espero me salgan menos ahora. A ver, en principio, comentarles, ¿no? En este trabajo hemos entrevistado a 90 empresas. A 90 empresas, perdón, a 100 empresas, ¿no? 40 en Lima, 30 en cada sitio. Y hemos hecho el proceso de identificación de brechas tecnológicas y hemos hecho un proceso de cuantificación, lo cual nos ha botado, este es un resultado, por ejemplo, que presentamos con Lima. Este es un resultado que vimos en base a la información cuantitativa que nos dieron los CITES y ahí les doy un avance. Los CITECALS habían realizado una encuesta. Esa información fue valiosísima para que este proceso sea completo. Porque hay mucha información de mercado que muchas veces en una entrevista no lo notas, pero los CITECAL nos proveyeron de esta información, de esta encuesta que fue bastante buena, que nos ayudó a cuantificar mucho de la información que recogimos, nos ayudó a validar los comentarios que nos hicieron los empresarios y de alguna forma, ¿no? Pudimos cuantificar las necesidades, pero no me quiero centrar en esto porque quizás esto es importante, pero hay otros temas que están subyacentes que son muchísimo, muchísimo más importantes, ¿no? Lo que les quiero hablar a continuación es que los mercados en cada región están claramente definidos. Existen segmentos que están completamente identificados dentro de cada región y los CITES son, de alguna forma, conscientes de eso, ¿no? Digo de alguna forma porque hasta cierto punto ellos saben muy bien a qué se dedica esta empresa, quiénes son los empresarios, pero de repente falta hacer énfasis en algunas cosas que son claves para entender qué es lo que quiere una empresa, cómo va a madurar tecnológicamente, qué servicio es necesario para esa empresa, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando acá es un análisis de esta encuesta que realizaron los CITES, ¿no? Lo que hemos ayudado a cuantificar y a visualizar es, por ejemplo, en este caso específico, el mercado de Lima. ¿Cómo está dividido el mercado de Lima? ¿Cuáles son los principales intereses de las empresas en el mercado de Lima? ¿No? Y esta encuesta se ha hecho, o este cuadro se ha hecho en base a las, creo que son 600 empresas que tenemos de la base de datos de las encuestas que realizaron los CITES. Entonces, este proceso de encuestas es sumamente valioso porque provee información que es rica, rica para que un CITE pueda hacer una propuesta de valor, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos viendo, por ejemplo, en Lima? Estamos viendo que un canal mayorista es significativo. ¿Y qué significa un canal mayorista? Empresas que están vendiendo no necesariamente con marca, están vendiendo por volumen, están vendiendo en un canal donde están esperando que zapaterías les compren, ¿no? Y de repente no están promocionando marcas. Aún así, hay un segmento de marcas. Hay un segmento que tiene sus propios canales. Hay otros que utilizan, este canal mayorista utiliza terceros para la venta, ¿no? Hay otro segmento un poquito más pequeño, ¿no? Que tiene sus propias tiendas. Hay otro segmento que usa a terceros para vender, ¿no? Hay otros que solamente venden por canales virtuales. Y eso es importante porque ahora se lo vamos a mostrar, porque finalmente nosotros, por cada región, ¿no? Hacemos un análisis. Hacemos un análisis de qué cosa quieren las empresas, ¿no? En calzado estamos viendo que existe, como lo hemos visto en este gráfico, existe un canal predominantemente mayorista, ¿no? ¿Qué significa que sea mayorista? Pues que probablemente no están el gran foco o el gran segmento de las empresas no está enfocado en desarrollar marca. No todos. Estoy diciendo que un gran segmento de esto no está enfocado en marca, sino está de repente enfocado en una estrategia de liderazgo en costos. Y esa información es recontra importante para cada CITE, para que puedan diseñar una propuesta de valor apropiada, ¿no? Lo segundo es que quizás y ahí es donde se hace una comparación, ¿no? Cuando comparamos lo que encontramos en Lima contra lo que encontramos de repente en Trujillo o en Arequipa, es que tenemos un grado de sofisticación un poquito más elevado, ¿no? Y eso es importante porque finalmente, mientras más sofisticada la empresa, más servicios tecnológicos va a utilizar, ¿no? Y en Curtiembre pasa algo similar, porque finalmente acá las Curtiembres están atendiendo a un segmento un poquito más diferenciado de empresas, no solo calzado. Está atendiendo a empresas que hacen accesorios, empresas que hacen carteras o todo esto que utiliza un cuero de repente un poquito más tratado. Entonces, tiene un enfoque un poquito más orientado a la calidad. Y las conexas igual, de todas maneras, son empresas que agrupan, son empresas que tienen a segmentos grandes. Entonces, en calzado, podemos ver que
la mayoría del segmento es B2B, tiene un segmento importante de B2C, en Curtiembre es netamente B2B y Conexas es un segmento B2B. ¿Por qué eso es importante? Porque eso te dice cómo las empresas se relacionan con sus clientes. Si es B2C, probablemente tú tengas que tener un foco mucho más cercano a tu público. Tienes que tener información, tienes que manejar canales. En un B2B no necesariamente, tienes que mantener contactos, relaciones, vendedores. Y eso es importante porque los CITES tienen que, y los CITES lo hacen, pero tenemos que poner un poquito más de énfasis en eso. Y aquí lo que queremos decirles, lo que hemos encontrado en estas 100 entrevistas, disculpen, ¿no? Hemos encontrado que existe una percepción de las empresas sobre los CITES, ¿no? Los CITES los ven como un centro de alta especialización todos, ¿no? Lo ven como un centro que invierte bastante en su personal, invierte bastante en tener maquinaria apropiada, ¿no? Y que de alguna forma son el único referente en su sector. Al menos en calzado eso está pasando. En el sector calzado, los CITES son el único referente del ecosistema, ¿no? Podemos hablar de otras instituciones, ellos no conocen qué es el ITP, no saben qué es TechSoup, no saben qué el Ministerio de Producción qué puede hacer por ellos. Para ellos los CITES son su medio de comunicación y ahí vemos un poquito la relevancia de la importancia de cada CITE en cada sector, ¿no? Entonces lo ven a ellos, lo ven hacia ellos como un hermano mayor. Y eso es bueno, pero igual no todo es positivo, porque también a los CITES lo ven como un ente público. Y ustedes dirán, pero Carlos, son un ente público. Efectivamente, son un ente público, pero por su naturaleza no deberían comportarse como un ente público. Son entes proveedores de servicios tecnológicos. Su respuesta tiene que ser mucho más rápida, ¿no? Otra cosa que de repente las empresas no saben y quizás no sea culpa de los mismos CITES, es que no conocen todo el potencial de trabajo que pueden hacer con los CITES. Es decir, tienen un conocimiento bastante reducido de qué es lo que pueden trabajar con el CITE. Y eso es un tema más de acercamiento hacia las empresas, de cómo podemos mejorar nuestra relación con ellos, ¿no? Y tenemos una propuesta de valor estándar. Yo lo he puesto difusa en esta presentación, pero en realidad la propuesta de valor de los CITES es estándar. Y no debería ser estándar, porque cada empresa busca algo diferente. Entonces, ese concepto es sumamente importante porque nos ayuda a entender de que si nosotros tenemos un brochure plano con todos los servicios, no es suficiente. Tenemos que crear una propuesta de valor apropiada. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que están buscando diferentes cosas en el mercado. Y si nosotros nos acercamos a esas empresas con una propuesta de valor independiente o una propuesta de valor sumamente estándar, estamos saltándonos de un tema muy importante. Las empresas quieren lograr diferentes cosas. Y aquí les voy a dar un par de ejemplos nada más, como para que vean que el acercamiento a la empresa depende mucho de su modelo de negocios. Nosotros hemos analizado, y este es el caso de Lima, encontramos 7 modelos de negocios de empresas que trabajan en Lima. ¿Por qué es importante conocer esto y por qué es importante que el CITE conozca esto? Porque cada modelo tiene diferentes formas de actuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un resumen, ¿no?, de cómo trabaja una empresa que hace licitaciones. Una empresa que hace licitaciones trabaja con el Estado o con empresas grandes. Sus clientes son B2B. Su canal de venta no es tan importante porque su canal de venta es a través de procesos de concurso. Entonces a ellos no les importa tener una página web, no les importa tener un catálogo en línea, no les importa de repente una conectividad tan fuerte. Lo que ellos quieren estar al tanto es de las oportunidades, quieren estar al tanto de los requisitos técnicos de sus clientes, quieren estar al tanto. Entonces a ellos lo que les importa es cómo mi calzado logro el menor costo posible, cumpliendo las especificaciones técnicas, ¿no? Logro tener un calzado competitivo que me genere un buen margen y que me permita competir en los concursos del Estado. Entonces, ese es el foco que tienen ellos, ¿no? Y su nivel de tecnología, como ellos tienen una producción intensiva, ellos de repente quieren algo más que artesanal, ellos están mecanizados, ¿no? Y acá encontramos un grupo de empresas que, ojo, se diferencian del tamaño. El tamaño es irrelevante para este segmento. No, lo que ellos tratan es lograr volumen. Obviamente, para hacer volumen necesitas una capacidad bastante alta. Entonces, pero aquí nos damos cuenta
de que las empresas van a, si miran a un sitio, lo van a buscar para cumplir estándares, para su laboratorio. Quiero saber si el material, el proveedor que le estoy comprando el cuero, este cuero cumple. Quiero saber si esta suela cumple. Quiero saber si mi zapato armado cumple con las especificaciones que me está pidiendo el ministerio que me esté comprando, o la entidad del Estado que me esté comprando, o el cliente que me lo esté comprando. Entonces, pero si nos vamos a una venta mayorista de bajo costo, ¿no? ¿No? De repente, el canal de venta acá tampoco es importante, pero lo que ellos quieren es, quiero tener un calzado que sea barato y que de alguna forma se vea lo más atractivo posible para mi público objetivo. Para eso de repente necesito una parte de diseño, necesito mucho liderazgo en costos y necesito, y esa es la parte de repente donde los sitios pueden tener mucha influencia, necesito ayudar a convencer al cliente de que el cuero es mejor que el sintético. Necesito convencer a las personas de que paguen 30 soles más porque esos 30 soles más se van a convertir en un calzado que nos va a durar 15 años más, si es que lo trato muy bien. Entonces necesito otro tipo de incentivos completamente diferentes a lo que necesitan las licitaciones. Entonces el CITE tiene que hacer una personalización de esa oferta de servicios que le hacen las empresas, ¿no? Y de repente esta empresa no necesariamente necesita mucha tecnología, que es la diferencia con lo que les hablé en el tema de licitaciones, ¿no? Y en este segmento se agrupan muchas empresas, ¿no? Entonces acá lo que queremos un poco es cómo hacemos de que los CITES identifiquen los diversos modelos de negocio que tienen, ¿no? En el proceso 1 y 2 es lo usual, lo que han tenido hasta ahora, lo que nos han mostrado hasta ahora que lo maneja muy bien. Yo manejo bien mis segmentos, manejo cuáles son grandes y yo sé que el resto son chiquitas, pero tenemos que ir un poco más allá. O sea, para que esto tenga sentido, para que ellos puedan tener un éxito o mejorar el éxito de colocación de sus servicios, tienen que entender cómo las empresas se comportan, cuál es el mercado que atienden, cuáles son las prioridades que ellas tienen. Y para eso necesitan identificar qué cosa quiere cumplir cada empresa, cuál es el modelo que tiene cada empresa, ¿no? Y así recién comenzamos a hacer en inglés es tailored, pero creo que la palabra más cercana es, tenemos que personalizar por segmentos qué cosa le ofrecemos a cada empresa, ¿no? Pero para eso tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que quiere la empresa. Tenemos que tener tenemos que tener un contacto, y ese contacto es a veces personal. En esta industria, ¿no? Que tiene un grado de edad un poquito alta, las personas no necesariamente, no digo que no lo hagan, pero no necesariamente se manejan por un canal virtual. Entonces acá importan mucho las relaciones personales. Y eso es importante para entender, para saber cómo conectarnos con las empresas, ¿no? Para entender qué es lo que quieren y poder sobre eso hacer una oferta, ¿no? Entonces ahí nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, que tengamos unos diversos matices, un matiz un poquito diferente con respecto a lo que se ha estado haciendo, ¿no? En principio es, acércate a las empresas. Las empresas, tú no vas a descubrir eso cuando las empresas vayan a ti. Cuando vayan a ti, probablemente es que ya es muy tarde, ya la empresa no encontró otro camino más que ir a ti. Pero tú tienes que entender qué es lo que quiere la empresa. Y para eso tú tienes que acercarte. Y cuando hemos hablado con empresas, ellas están más que felices de que alguien los visite, que los entienda, para explicarle cuáles son sus problemas y ver cómo el sitio le puede construir una solución personalizada, ¿no? Lo segundo, ¿no? Y para eso la herramienta, disculpe, para lo anterior. Para lo primero, es una herramienta de diagnóstico, ¿no? Creo que, bueno, invitamos a los CITES a que participen en nuestras entrevistas y el proceso diagnóstico es bastante sencillo, es más una construcción de una relación, ¿no? Mezclado con un tema técnico, para crear estas relaciones que nos ayuden a cimentar relaciones con las empresas. Lo segundo es que tenemos que comenzar a identificar cuál es el pain point. Ese es el término americano, ¿no? Pero que lo que te quiere decir es cuál es lo que la empresa prioriza, cuál es el problema que más le preocupa a la empresa, ¿no? Y para eso se usa design thinking, se usa estudios de mercado, ¿no? Una vez que tenemos esa información, una vez que podemos sistematizar esa información, estas empresas quieren lograr esto, estas otras empresas quieren lograr esto, podemos diseñar una oferta de valor, ¿no? Y para diseñar esa oferta de valor, ¿no? Nosotros usamos o se propone
que los CITES puedan hacer un prototipado rápido, ¿no? Eso está muy ligado al design thinking, por eso es algo que nosotros nos gustaría que todos los CITES tengan acceso, uno, a mecanismos de diagnóstico, segundo, y eso es un poquito más para el ITP, ¿no? A que puedan hacer un prototipado de soluciones lo más rápido posible. Y existe un principio para todo esto que está probado en todo el mundo, ¿no? Que tenemos que hacer una personalización de bajo costo. Es decir, la oferta que le damos a las empresas tiene que ser creada de forma rápida y tiene que ser creada con bajo costo. ¿Para qué? Para que no se invierta mucho tiempo en cómo nosotros nos estamos vinculando con las empresas. Y lo segundo es, tenemos que mejorar nuestra experiencia de contacto con el empresario. Y eso ha sido bastante obvio cuando hemos entrevistado a las empresas, ¿no? De que quizás, si bien es cierto, los CITES son entidades públicas, su experiencia de usuario no puede ser de entidad pública. ¿Por qué? Porque no son un bien necesario, no son un bien vital. Si es un tema de salud, si es un tema de educación, bueno, no importa cuánto tiempo estés esperando en la cola, no importa cuánto tiempo esperes por un recurso, lo necesitas porque si no, o te mueres o te quedas sin educación. En el caso de servicios tecnológicos, si no mejoramos la experiencia del empresario, cuál es cuando yo llego, cuando yo quiero pagar, cómo agilizo los medios de pago, cómo agilizo los tiempos de espera, cómo agilizo la compartición de recursos, eso es vital para que el empresario se sienta completamente satisfecho de un servicio tecnológico. De nuevo, porque no son servicios vitales. La empresa va a poder seguir vendiendo, de repente tendrá los mismos márgenes, de repente tendrá muy pocos, pero si de repente ir al ITP o ir a los CITES, en todo caso, les causa un problema, les causa un dolor de cabeza, lo mejor es no hacerlo. No, mejor no lo hago, porque yo mismo me siento un poquito alejado, me siento incómodo. Entonces, tenemos que centrarnos en cómo las empresas disfrutan y estoy hablando en serio, cómo las empresas disfrutan este proceso de interacción con los CITES. ¿Cómo les va a gustar ir al CITE a reuniones? ¿Cómo les va a gustar interactuar, conversar con la gente? Tenemos que mejorar cómo el CITE se vincula con los empresarios. Y finalmente, esperemos que esto pase cuando todo esto pase, ¿no? Los CITES tienen una infraestructura buenísima, buenísima. La mayoría lo ve al CITE como un hermano grande. Canalicemos eso para que nos ayude a que los CITES sean entes articuladores, ¿no? Tenemos que capitalizar este posicionamiento y transformar este posicionamiento que tienen los CITES como el único ente identificado en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para temas de calzado. Tenemos que capitalizarlo para que se conviertan en un centro de articulación, en un centro de integración. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, y acá es donde más o menos quiero terminar el tema de mercado. Es porque hay un capital social muy importante, muy interesante que tienen los CITES, que tenemos que transformarlo en servicios tecnológicos, ¿no? De repente fue una cifra suelta en alguna reunión que dijeron, oye, los CITES tienen una sostenibilidad de 8%, es decir, lo que venden no representa lo que están generando. No pretendemos de que se pague toda la operación de un CITE con los servicios que vende, pero de hecho este porcentaje tiene que subir dramáticamente, pero para eso tenemos que mejorar un poquito más la relación que tienen los CITES y el entendimiento que tienen los CITES con la particularidad de cada empresa. El otro punto que quería tocar con ustedes es la articulación, ¿no? Perdón, perdón un segundito. Acá se me escapó un slide que quería presentar y se me puso en... Disculpen, quería presentar. Lo había puesto en oculto, ¿no? Cuando hablamos de una articulación, ¿no? En el muy corto plazo tenemos una brecha, y a Carlos Cito lo ha dicho muy bien. En este concurso, en el cual los 3 CITES están postulando, ¿no? Tienen un gran reto hacia adelante. ¿Tendrán ellos una oportunidad de concursar juntos? ¿Será por separado? ¿No? Esa aplicación a la segunda fase Innovate tiene que solucionarse en el más breve plazo.
En el segundo es que tenemos que tener incentivos para el trabajo en conjunto. Los CITES han tenido experiencias colaborativas muy interesantes, pero la parte administrativa de repente no los ha acompañado. Y con eso, ¿qué quiero decirles? El impacto esperado que estamos buscando es que, uno, los CITES se conviertan en brokers, que los CITES tengan una capacidad de poder atraer a las empresas con servicios que no necesariamente ellos tienen, pero que los tiene otro integrante de la red. Porque con eso reducimos la inversión en infraestructura, la inversión en personal, con eso reducimos la inversión, ¿no? Y con eso nos hacemos instituciones más ágiles, ¿no? Queremos que exista un mecanismo de promoción de servicios compartidos que se premie el hecho de que yo te consiga un cliente para tu sitio, ¿no? Mejorar la vinculación con los servicios, que son similares para todos, como la vigilancia tecnológica, como la gestión comercial, pero finalmente es el ITP el que soporta todo eso. Entonces, para eso tenemos que fortalecer, uno, la gestión ágil de los CITES. Es importante que el CITE pueda prototipar y hacer más con menos. Poder tener un prototipado rápido para dar soluciones rápidas a las empresas. Lo segundo es que tenemos que fortalecer cómo el CITE comunica, porque no se está entendiendo todo el potencial que tiene de trabajo con los CITES. Y el tercero tenemos que complementar todos los servicios de los CITES. La red de CITES es una red grande de instituciones que puede dar servicios tecnológicos, pero ellos son las estrellas y el ITP es su promotor. El mejor paralelo, y con esto acabo, el mejor paralelo que existe del CITE con algo real es que finalmente los CITES son estrellas, son los cantantes o las estrellas de cine, y el ITP es el promotor. Es una persona que va atrás en silencio, sin hacerse notar, porque finalmente cada CITE es la estrella de su cadena. Con eso quiero acabar. Bueno, espero haber sido claro y no, igual tenemos un espacio para conversar. Gracias, Carlos. No me salió en 10 minutos. Intenté. Gracias, Carlos. Bien, el paso siguiente es conversar, dialogar, escuchar los comentarios de ITP, sus preguntas, sus aportaciones sobre el proceso de implementación de los planes estratégicos por parte de cada sitio. En ese contexto, bueno, escuchamos. Carlos, miren, sobre ese punto que acabas de mencionar, tengo yo una buena noticia, es que en realidad, si bien el proceso de implementación de los CET en fase 2, me refiero, es concursable a la fecha, en el nuevo préstamo que se está gestando, que va a iniciar ejecución el próximo año, inicio del próximo año, para los CITES públicos no va a ser un proceso concursable, sino que aquellos que ya tienen CET 1, digamos, serán financiados directamente. Ahora, obviamente acá hay un plazo, ¿no? Porque si ustedes están terminando su plan, van a tener que esperar varios meses hasta ejecutarlo. Entonces, quizá haya una convocatoria segunda del tercer préstamo, ¿no? Del préstamo actual, y por lo tanto podrían ahí ganar la convocatoria y ejecutar antes. Pero si no fuese así, de todas maneras está garantizada la ejecución a partir de 2022. Excelente noticia. Qué bueno. Excelente. Gracias, Sergio, por la aclaración. Es valioso para nosotros saber ese proceso, ¿no? Porque competir un poco entre los tres es algo que no debería pasar, ¿no? Gracias. Y sobre todo con el cambio de gobierno. Exacto. Sí. Más allá de comentarios específicos que seguramente ahora podemos hacer, quería felicitar la presentación, de verdad me ha gustado bastante, las dos partes, ¿no? El presidente de NISCOP también, y sobre todo este análisis de mercado que creo que es una buena referencia no solamente para los sitios de cuero calzado, sino para los demás. Así que yo quisiera comprometerlos, Carlos, a poder hacer una presentación un poquito más
abierta, ¿no? Invitar a todos los directores para que vean el resultado de este planeamiento estratégico y que puedan entender qué tipo de análisis es el que necesitamos, ¿no? Yo entiendo que hay varios sets que se están ejecutando, ¿no? Y no estoy seguro que ellos hayan llegado a este nivel de especificidad. Por eso quisiera hacerlo, difundir esto que han hecho ustedes. Sin problemas. Genial. Gracias, Sergio. No, por supuesto que será, bueno, eso es parte de lo que llaman, en los términos de referencia, la socialización del proceso. Y ha sido un proceso, como Carlos Franco comentó, sobre todo construido por los CITES, porque los datos, la información, los conocimientos, nosotros aportamos las tecnologías, los métodos, las herramientas, pero tendría que ver las sesiones de trabajo con el Miró, la cantidad de postes que ellos generaron, y eso es realmente lo que genera conocimiento y genera, por supuesto, posibilidad real de implementación y de construcción de los planes estratégicos, no solamente para este proyecto, sino para años subsiguientes. En ese sentido, nos encantará, díganos la fecha y, por supuesto, haremos una presentación que sea conveniente. Perfecto, eso ya lo estamos coordinando en estos días, no se preocupen. Y más bien quiero ver si alguno de los directores presentes tiene comentarios. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, a ambos Carlos, al resto del equipo consultor y bueno, a los colegas directores, ¿no? Especialistas del IDP que nos acompañan hoy, ¿no? Carlos, yo tengo una consulta. Si dentro de la propuesta estratégica que se está aterrizando, un poco han incidido en la necesidad, o de repente han ido un poco más, de proveer de algún instrumental, el desarrollo de algún instrumental metodológico que permita un poco posicionar las estrategias personalizadas de bajo costo a las que hacía referencia, ¿no? De acuerdo al posicionamiento por público objetivo o estrategia de valor del negocio, ¿no? Yo creo que esa transición un poco de industria y tamaño de empresa hacia esos dos ejes de modelo de negocio y de público objetivo, nos daría, si simplificamos bastante, nos daría 4 cuadrantes, ¿no? Y siento que para cada uno de ellos podría existir una estrategia base, ¿no? Que luego pueda ser negociada con cada uno de los clientes digamos, que acudan al CITE, o que el CITE más bien en una labor ya de búsqueda de clientes o de posicionamiento pueda más bien tener la iniciativa y encontrar clientes, digamos, o captarlos, ¿no? Y hacer una especie de gran esfuerzo de ventas, de colocación de productos y de servicios, pero un poquito teniendo este mapeo inicial de estrategias base que luego podrían ser negociadas cara a cara con cada cliente en función de ya las características que has exhibido en tu presentación, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes tienen conocimiento de experiencia de el cómo se hace o qué ruta seguir para desarrollar ese instrumental y de alguna otra forma poder determinar cuáles son las necesidades de una manera costo efectiva, ¿no? Y con un bajo costo de transacción, qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Porque de alguna forma, por otro lado, ¿no? Y hago acá un parangón y un paralelo, una distinción con lo que hacen los CITES. Nosotros tendemos también a nuestra cartera de servicios, ¿ya? Que está agrupada, digamos, en 8 digamos, líneas de intervención principales, que a su vez se clasifican en tareas, ¿no? Y luego tenemos una customización que ya llega a un nivel de micromedición, ¿no? Tenemos unos tarifarios en la red CITE. Si te cuento, digamos, lo que tienen los 27 CITES públicos en las 5 cadenas en las que intervenimos, tenemos 1.500 denominaciones, ¿no? Cada una con un valor y un precio, ¿no? Y evidentemente, un poco que cuando queremos colocar uno de esos 1.500 servicios, ¿no? Tenemos que encontrarnos con la realidad de que de repente el cliente no entiende lo que
la traducción de lo que nosotros vendemos, ¿no? Entonces, ciertamente es compartido con algunos directores que me están escuchando aquí, debemos pasar a una racionalización, ¿no? Y un adelgazamiento de esos tarifarios, ¿no? Pero también un poquito la idea sería cómo ofrecer lo que quieren los clientes y encontrar un grado razonable de empaquetamiento de servicios. Y no sé si tienes tu experiencia, o sea, si tienes algún comentario, ¿no? De una experiencia pasada, ¿no? De repente con un modelo de negocio similar a lo que tiene el CITE, y de cómo llegar a esta solución, ¿no? Ya, a ver, te voy a hacer un resumen, pero de ahí voy a invitar a los mismos directores de CITE que están presentes para que cuenten un poco cómo ha sido este proceso. Efectivamente, hay una parte que no se tiene, ¿ya? Y que nosotros lo hemos hecho en un proceso aleatorio, ¿ya? Como te dije, hemos entrevistado a 100 empresas de las casi 10.000 que existen en el segmento, pero nos ha ayudado a construir. En principio, trabajamos con las encuestas. Las encuestas son un elemento valiosísimo porque te dicen, en el momento que te preguntan qué vendes tú te das una idea de cuáles son los mercados que atienden. Ya si te dice, bueno, vendo zapatos, pero no bajo una marca, sabes que está vendiendo como mayorista. Y sabes que con eso y con un poquito más de información del mercado, tú sabes que si esta persona está vendiendo en Paruro, ¿no? En Paruro, en mayorista de calzado, o está vendiendo en otra zona, en ferias regionales o algo así. Entonces, hay un proceso que te soy sincero, ahí hay una brecha enorme. La brecha de fabricación de información de qué es lo que quiere cumplir cada empresa. La única forma que nosotros conocemos es hacer estas visitas de diagnóstico. Y no son complicadas, son sencillas. En realidad es un proceso que digamos que te toma hacer 3 visitas a una empresa al año, ¿no? Y cada visita te toma 1 hora y media, pero tú empiezas a crear una relación con el empresario. Importantísimo es poder sistematizar esa información y comenzar a agrupar los elementos comunes. Ahí es donde les digo que tanto Design Thinking como el prototipado rápido que nos hace en los métodos ágiles son vitales para que un sitio pueda hacer esa personalización de bajo costo. Porque no podemos dedicarle mucho tiempo, porque son 10.000 empresas y la idea es poder contestarle la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Pero para eso necesitamos de repente un personal o un grupo de personas que estén dedicados a eso, a tener buenas relaciones con las empresas, a comenzar a construir vínculos fuertes con las empresas, ¿no? Y no te estoy hablando necesariamente de personas muy técnicas. Te estoy hablando de personas con muchas habilidades blandas, habilidades de conexión, habilidades de entender, habilidades de poder conectarte y de poder identificar qué es lo que quiere un empresario. Esa persona que junta esa información, luego se tiene que reunir con las personas que son muy técnicas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una definición de una propuesta rápida, ¿no? La empresa quiere esto, tú eres el que sabe cómo lo logramos, qué le puedo ofrecer, ¿no? Y los CITES tienen suficientes servicios, tienen suficientes capacidades, pero tienen que acercarse a la empresa para presionar los botones adecuados, ¿no? Eso es importantísimo, ese proceso es importantísimo y ahí es donde, como te digo, metodologías ágiles y design thinking son fundamentales para crear algo rápido y de bajo costo, ¿ya? Y luego esa información sistematizarla, esa información poderla llevar a un cuadro como el que te llevamos, ojalá con mucho más empresas, que de manera que se cimenta un poco mejor cuál es la estructura de mercado. Eso va a ayudar a que el CITE sepa, oye, si voy a hablar con la empresa Pepito, me voy a acercar con esta propuesta de negocios. Si voy a hablar con la empresa Juanito, oye, me voy a ir con otra, voy a tomar diferentes servicios de mi tarifario y me voy a acercar hacia ellos. Pero todo eso entendemos de que a los CITES les cuesta, ¿no? Les cuesta y tener esos recursos para tener una persona que visite y que construya eso, de repente es algo que no se ha priorizado y es fundamental para que ellos eleven su porcentaje de éxito de colocación de servicios.
Y de repente no quiero hablar más porque de repente estoy cortándole la inspiración a alguno de los directores de CITE que puede contarnos un poquito más cómo ven esta parte. Y acá los invito a que hablen. De repente, perdón si lo hago así, pero creo que ustedes son mucho más cercanos que nosotros a este tipo de interacciones. Carlos, Dime. antes de darle la palabra a los directores, yo también tengo una hipótesis ahí. Bueno, está vinculada a lo que se está hablando, no necesariamente es la central, pero es cierto que los CITES, al tener servicios basados en infraestructura, en tecnología, servicios de laboratorio, me refiero, servicios de soporte productivo con las plantas, dado que esos servicios, de alguna manera, y por decirlo muy simple, se venden por sí solos, ¿no? Y ahí es donde está la demanda, digamos, que llega directamente al CITE, puesto que en muchos casos, en muchas regiones, son los únicos proveedores de este tipo de servicios, muchas veces se quedan en esa zona de confort, ¿no? Y más bien el ir a buscar clientes para darles una atención más integral y un diagnóstico más completo para poder ofrecer un paquete completo y un acompañamiento de largo plazo, digamos que ahí hay menos incentivos, ¿no? Digamos que los que tienen más infraestructura a veces tienden a quedarse en esa zona de confort y no tanto en otro paso. Eso solamente quería comentar. Sí, yo quería comentar algo también, pero no sé si antes Elena o Gilés de Inescop, porque ellos tienen una estrategia que tiene mucho que ver con los planteamientos que hizo Víctor. Y no sé si Elena quiere comentar algo en ese sentido. Perdón, Carlos. ¿Me escuchaste, Elena? No, No, estaba con decía el... que en relación con la pregunta que hace Víctor, la experiencia de Inescop en ese contexto y también lo que planteaba Carlos Franco cuando hablaba de la necesidad de alguien que se parece mucho a la persona que, a lo que hacía, por ejemplo, Mariano, la gente que va y se acerca a las empresas y conecta con ellas y trae información para que los pueblos técnicos hagan su trabajo, ¿no? Entonces, no sé si querías comentar algo en ese sentido o no. Claro, fue entonces cuando detectamos ciertas necesidades que teníamos que abordar para mejorar. Fue cuando la figura de agente de innovación, agente comercial, nos ayudó precisamente a implementar esas carencias que en ese momento teníamos. Igual que he comentado antes, en Inescop llevamos a cabo un análisis interno, un análisis externo que nos permitió pues, detectar necesidades, un mejor conocimiento del mercado, de los clientes. También el agente de innovación es el encargado de, pues tiene ese currículum y esa experiencia de hacer frente a esa transferencia tecnológica para ofrecer servicios, proyectos, etcétera. Gracias, Elena. ¿Me permites, Carlos? Claro. Creo que también uno de los puntos importantes que se determinó con Inescop y que estamos implementando en estos planes es el tener un plan de comunicación adecuado y también un gestor tecnológico, ¿no? Mucho pasa, al menos estoy hablando por el caso de Trujillo, que, por ejemplo, las personas que salen y que hacen los servicios o que quizás en su momento convocan, son de ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, proyectos, por lo general cuando sale a convocar, lógicamente jala para proyectos un poco, quizás no jala como CITE total, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Sergio de la zona de confort, ¿no? Cada uno habla de lo que se siente más cómodo. Entonces, Inescop hizo algo muy importante que fue que sus personales directivos formaron como un grupo de ventas en total y fueron y dieron a conocer el CITE como tal. Una de las acciones que salieron en la encuesta era que no todos los empresarios, por ejemplo, conocen todos los servicios de los CITES. Conocen uno o dos, a pesar de que tenemos pues una
tenemos una cartera muy amplia y como mencionó Víctor, tenemos muchos servicios, pero solamente conocen uno o dos porque al final no se ha dado esta adecuada comunicación, ¿no? Es una zona de confort y también es la falta quizás a veces de al menos de una persona que haga esta comunicación en específico y más proactivamente, ¿no? Porque lo que hemos hecho es un poco como reactivo para poder tener un plan que podamos comunicar, o por ejemplo, esta encuesta que hicimos fue también para poder desarrollar todos los planes que ya sabíamos que se nos venían, pero es como que un batch, ¿no? Entonces, de ahí lo que necesitamos es constantemente ir actualizando a través de estas propuestas o de estas visitas que se puedan realizar. Genial, gracias. Gracias, Miguel. No sé si, bueno, Carlos. Gretel o Iván quieren decir algo. Iván, dale. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, Bueno, gracias nuevamente por las presentaciones. Creo que este proceso ha sido muy valioso. Aún se va a seguir construyendo. Creo que el planeamiento no se agota y seguiremos recogiendo información. De hecho, ese proceso del que hablaste, de recojo directo, de interacción personal, ¿no?, con empresarios, es uno de los objetivos que creo que más de uno nos hemos propuesto. Por lo menos nosotros en Lima tenemos claro que es parte de la agenda en adelante dedicar buen porcentaje del tiempo de la parte directiva, de la parte de coordinación, ¿no?, del equipo directivo en general del CITE, a analizar las necesidades y conocer las necesidades de las empresas de manera directa, ¿no? Y no solamente a través de los temas que cada uno aborda, sino de manera integral, y generar este tipo de vínculos, ¿no? Y tenemos la expectativa de tener este tipo de visitas en determinado número consistente, ¿no? De, no sé, quizás 50 o no sé si llegamos a 100, pero personas, empresas anualmente, ¿no?, que nos permita reforzar un poco ese proceso de segmentación y especificación de la oferta por segmento, ¿no?, que vamos a desarrollar. Creo que, sin embargo, una de las principales conclusiones y fallos que tenemos que corregir es el tema de comunicación. A nivel de comunicación, nosotros hemos, creo que hecho bastantes esfuerzos de difundir la oferta de servicios. Sin embargo, la conclusión es que no lo hemos logrado de manera efectiva. Las empresas que conocen de nosotros conocen solamente el servicio que han tomado en muchos casos, o quizás alguno más, pero no conocen el portafolio integral, ¿no? No tienen que conocerlo tampoco todo, pero sí el segmento que les compete, que les interesa, que les puede aportar. Entonces creo que ese tiene que ser también un trabajo conjunto y en donde necesitamos apoyo de ITP, ¿no? Los esfuerzos de ITP también necesitamos que se enfoquen bastante al público objetivo del CITE, ¿no? Específicamente al público objetivo del CITE, y ahí necesitamos un poco de soporte, creo, todos los CITES, ¿no? Nosotros, ni siquiera los de cuello calzado, en general todos los CITES. Bueno, creo que lo difícil va a ser generar estos espacios, ¿no? Los temas administrativos, los temas, pues, también de desarrollo de habilidades, de trabajo en equipo, de liderazgo, de habilidades blandas, nos van a permitir, una vez desarrolladas o complementadas, nos van a permitir un poco la adecuada delegación de funciones que nos libere de funciones o acciones operativas para poder ver un poco más del panorama y integrarnos más con la cadena y relacionarnos más con las empresas. Creo que por ahí también hay un trabajo de desarrollo de competencias internas que tenemos que trabajar. Ahí también creo que vamos a tener que necesitar la comprensión y el respaldo del ITP para que podamos, porque no es fácil, ¿no? Pues, desarrollar habilidades blandas es un proceso o un servicio que es muy difícil de contratar, ¿no? Si de por sí habilidades duras nos cuesta, ¿no?, conseguir, habilidades blandas son procesos de repente muy subestimados a nivel de requerimientos, ¿no?, o a nivel de priorización de gastos. Pero bueno, con las tres experiencias cortas que hemos tenido en este proceso de 3 programas de liderazgo, del planeamiento estratégico y la tercera que trabajamos con Inescope, creo que se vio que hay bastantes cosas que desarrollar, hay bastante interés en el equipo técnico de los 3 CITES para poder asimilar ese tipo de herramientas. Entonces,
tenemos que encontrar los mecanismos para poder sumar esto. Creo que el perfil de la mayoría de las personas de los CITES es un perfil más técnico, no directivo, no de gestor, y eso es lo que hay que también de buscar equilibrar, ¿no? Para que realmente podamos tener también procesos de integración, porque eso es lo que también hay que trabajar, ¿no? La integración entre los tres CITES todavía es débil. No alcanzamos realmente en la práctica procesos integrales. Apenas hemos transferido algunos servicios de manera en modo de exploración, pero no es una práctica. Entonces ahí tenemos que trabajar bastante, y ahí también necesitamos un soporte de ITP para identificar el mecanismo claro, específico de cómo comercializar a través de la red, ¿no? Creo que ese es el principal reto que debe tener ITP, de buscar cómo mecanizar y normalizar la comercialización entre CITES. Creo que eso es fundamental para esa estrategia. Sin un soporte externo, sin una visión o un mandato externo, no se va a dar, no en esta cadena ni en cualquiera, ¿no? O sea, no se puede esperar que la predisposición de los equipos técnicos sea suficiente. Creo que, bueno, por lo menos esa es mi opinión. Y bueno, en general es una buenísima oportunidad que podamos disponer en el corto o en el mediano plazo del presupuesto. Eso va a ayudar muchísimo para poder complementar la estrategia de infraestructura y equipamiento, para poder mejorar la oferta de servicios que se le va a ofrecer a cada segmento que vamos a clasificar, ¿no? Eso va a ser súper importante. Bueno, eso es un poco mi análisis general rápido, aunque no quiero extenderme tampoco, así que, pero bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Sí, bueno, para hacer un resumen, hablaste un buen tiempo, pero es importante el rol del ITP en todo esto, porque como dijo Iván, las habilidades blandas es complicado, el tema de comunicar tecnología es complicado, pero los CITES no lo necesitan de forma intensiva, entonces perfectamente son bienes compartibles. ¿Cómo difundo tecnología? ¿Cómo difundo? Es una habilidad que se puede perfectamente acoplar con otras habilidades técnicas para poder crear mensajes poderosos. Entonces, la mayoría de CITES sí tienen un problema de comunicación. Les cuesta, porque son muy técnicos, poder comunicar adecuadamente todo lo que tienen. Pero ahí es donde el ITP, así como tiene un servicio de vigilancia tecnológica para todos los CITES, también puede tener un servicio de comunicaciones que les ayude a mejorar su vinculación con las empresas. Pero de nuevo, donde la estrella es el CITE, ¿no? Y el ITP es el promotor. Ahí es importante, y también la promoción de estas habilidades blandas, cada CITE necesita vendedores. Vendedores, por así decirlo, puedes llamarlo ejecutivo de cuentas, puedes llamarlo, pero esos gestores finalmente son aquellos que te canalizan la oferta y te ayudan a identificar qué es lo que quiere lograr cada empresa para que puedas hacer esta personalización de bajo costo. Estamos pensando y hemos propuesto en estos planes, ¿no? Que los CITES dispongan de personas que se dediquen a eso, que se dediquen a visitar, a conocer y a identificar qué es lo que quieren las empresas para que lo complementen con sus cuadros técnicos y tengan ofertas de valor poderosas, ¿no? Que acoplen diversos servicios y que se magnifique cómo el CITE interactúa con cada empresa. No sé si algo quieres decir, Gretel. Sí, Carlos. Sí, perdón, si me permiten, por favor. Buen día nuevamente con todos. Primero quiero agradecer a todo el equipo de Innovation to Value y también al equipo de Inescope. De verdad ha sido una jornada importante. Creo que hemos utilizado algunas herramientas nuevas de las cuales venimos hablando. Hemos trabajado con mucha rapidez, agilidad y diligencia en esto. El trabajo ha sido mutuo e intenso, creo yo. Nos llevamos muchas buenas lecciones, un aprendizaje muy grande y también muy satisfechos con las capacitaciones que nos ha dado Inescope. Entonces, después de todo este proceso, creo que quedan muchas cosas por implementar como centros de innovación. No voy a repetir lo que han dicho mis colegas, estoy completamente de acuerdo con su planteamiento, simplemente me gustaría resaltar, algunas cosas, como por ejemplo el tema de las habilidades blandas, ¿no?
Creo que es importante trabajar en ello fuertemente, de tal manera que nuestro equipo trabaje, como bien decía Iván o Miguel, creo, por el CITE y por la red ITP para que logremos algunas cosas en conjunto. Luego, sincerar el tema de la integración también entre centros de innovación, especialmente en los que son del mismo sector. Y ahí, como dijo Iván, necesitamos un soporte muy fuerte, específicamente del área de seguimiento y evaluación y de la DEDFO, que hoy nos acompaña, porque hay algunas cosas que no nos ayudan, lejos de ayudarnos, nos divagan mucho en el tiempo, pero lo trabajaremos en adelante. Y el otro tema que me gustaría resaltar es el tema del tarifario. Lo mismo, necesitamos un soporte, necesitamos sincerar ese tarifario para poder trabajar de manera conjunta. En este tiempo de pandemia pasa pues de que las fronteras, de hecho ya hace mucho tiempo las fronteras ya no existen, pero más aún ahora, ¿no? Con el tema de la tecnología, las empresas la usan, y ¿por qué recibo el servicio de este? Mejor recibo el de Lima, si es lo mismo, pero cuesta más, el otro cuesta menos. En fin, una serie de cosas que creo que hay que limar para sumar, consensuar para lograr objetivos comunes y de dialogar para lograr la meta final del ITP. Entonces, en ese sentido, me quedo con esas reflexiones. De verdad, agradezco a todo el equipo. Sergio, muchas gracias también por tu tiempo en estas reuniones. Es valioso que como líder de la red ITP nos estés siempre dando la venia para continuar, el apoyo y la buena noticia que hoy nos das de que podemos tal vez, o hay una oportunidad de implementar este siguiente paso que va a ser importante para la red de CITES, y evitemos o intentemos conversar con Innovate Perú de tal manera que no llegue ese momento que nosotros tememos de que tengamos que competir entre CITES de la misma cadena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, esto para mí es invaluable en el pago, si se quiere valorar en toda esta transición de la implementación de los planes. Y lo más rico de todo, para cerrar, es que nosotros como directores hemos hecho participar a todo el equipo, o sea, todo el equipo le ha dedicado horas de trabajo, inclusive fuera de los horarios de trabajo, sábados, domingos, días enteros discutiendo para la implementación de estos planes, desde el personal de más abajo, al menos nosotros lo hemos hecho así, ha tenido la oportunidad de opinar, de decir, de dar su mirada, su percepción, y eso es valiosísimo. Muchísimas gracias a todos. Marilyn. Marilyn tiene la mano levantada, Carlos. A ver, habla acá. Sí, lo que yo quería comentar en términos de habilidades blandas, justo trabajábamos también parte de los CITES, y de hecho hay como 3 ejes usualmente que contribuyen bastante a que las organizaciones puedan empoderar a su personal, el cual estaba las capacidades, que ahí viene todo la habilidad blanda de que la persona pueda tener la facilidad de comunicar, expresar ideas, vender. El otro era el tema de licencia, que lo conversamos mucho, me parece que sobre todo con CITE Arequipa, que era que tengan el empoderamiento para definir, decidir, autonomía, y lo comento ahora porque es un gran momento. Los CITES también estuvieron conversando sobre los indicadores y ver la posibilidad, no de cambiarlos, pero sí de quizás afinarlos o reformularlos para que se puedan lograr los objetivos del CITE en las particularidades que tiene con la industria. Y el tercer eje relacionado con el tema de la motivación, cómo el CITE y cómo el ITP logra motivar al equipo interno. Y a veces esto se deja un poco de lado, pero son 3 factores súper importantes precisamente para que la organización o las personas de la organización puedan desarrollarse y seguir creciendo. El tema capacidades, licencia y el tema de motivación. Y quería acá colocarlo, algo que trabajamos bastante con los CITES. Gracias. Yo quería hacer un par de comentarios sobre lo que Víctor nos planteó, y también Sergio, desde otra dimensión. Tiene que ver con que por una parte tenemos, como bien se ha dicho, el tema de los servicios prestados a las empresas, que son servicios
estándar algunos y otros no tan estándar, pero se pueden construir en un lapso de tiempo muy corto. Hay una dimensión del servicio que es estratégica, que tiene que ver con el trabajo en los servicios futuros, que son claves para mejorar la capacidad de competir, la competitividad y la productividad de las empresas. Los CITES ya están haciendo algo importante en ese sentido. Ellos están conformando lo que se llaman, en su lenguaje, los paquetes o el empaquetamiento de soluciones en las cuales se combinan varios servicios para dar una respuesta más adecuada a las empresas. Esta es una actividad fundamental para un sitio y creo que es bueno que ya lo estén haciendo, que lo tenga como una actividad importante y además es relevante porque introduce la palabra innovación en servicios intensivos, en tecnología y en conocimientos como una necesidad para apoyar a las empresas. Eso plantea un conflicto potencial con el tema tarifario, porque yo puedo contarles la experiencia de AINIA o de AIME o de IV, centros españoles con los cuales yo he estado trabajando y viendo temas de servicios. Y estos centros tienen la capacidad para configurar distintas ofertas dependiendo del tipo de empresa o del grado de madurez tecnológica que tenga la empresa al cual está trabajando. Entonces, este concepto de grado de madurez tecnológica es importante que los sitios lo asuman y sean capaces de diseñar su servicio en función de esa estrategia. El otro aspecto tiene que ver con la cobertura, cómo llegar al mayor número posible de empresas. Y una cosa que se ha planteado en este ejercicio es la necesidad de incorporar estrategias del marketing digital, tanto el outbound como el inbound, para producir esa comunicación con las empresas que se hace de manera mucho más efectiva hoy en día usando las tecnologías de la transformación digital. Y por supuesto, no para mañana ni para un año, pero pensar que de cara a futuro, ese marketing digital, ese uso de la inteligencia artificial puede ser una herramienta importante para llegar a más empresas, para comunicarse con más efectividad y para lograr cubrir con mayor capacidad las necesidades de los distintos segmentos de mercado a los cuales atiende el sitio agroindustrial. Insisto en el tema de lo que llaman ellos el empaquetamiento. Insisto en que esa es una clave importantísima para el crecimiento de los sitios de Arequipa, de Lima y de Trujillo. Y además, el planteamiento o la solución a un tema que yo entiendo que Sergio lo sugirió en su intervención, que es que hay un volumen de servicios que las empresas pueden no ser conscientes de ello y que es una relación en la cual la innovación en servicios se usa como herramienta para llegar, posibilita que esa cobertura sea mayor y además le dan muchísimas más herramientas a los sitios que ya las tienen para hacer realmente lo que ellos quieren ser, que son, además del hermano mayor que planteaba Carlos Franco, ser el socio tecnológico de las empresas de calzado peruanas. Ya con eso cierro mi comentario. No sé si Sergio o alguno de los directores tengan alguna palabra, pero están bien con el micro apagado todos. Hola, ¿están ahí? Yo creo, perdón. Carlos, sí me gustaría solicitarle a Sergio y bueno, al equipo de ITP una próxima reunión ya específica con cada CITE. Nosotros todavía tenemos que obviamente procesar esto, masticarlo, ¿no? Y digerirlo un poquito y bueno, y ver qué vamos a hacer en una primera etapa
todos sin presupuesto adicional, me imagino. De hecho, todos tenemos en nuestros planes acciones que implican simplemente toma de decisiones, cambios, reajustes y que no requieren presupuesto, así que y que implican también solicitud de apoyo de ITP en algunos aspectos. Entonces, sí me gustaría que tengamos reuniones más adelante, quizás de acá a un mes, que nos dé un tiempo suficiente como para procesar un programa, unas acciones específicas como actualizar tarifarios o cosas por el estilo. Y que, bueno, podamos tener ya con el equipo de ITP reuniones individuales, ¿no? Para solicitar apoyo en temas específicos, ¿no? Por decir un ejemplo, algún tarifario, alguna integración o alguna modificación, ¿no? Algunas cosas ya hemos comentado en las reuniones previas, como el contar con un monitor de parte de la Dirección de Seguimiento único, ¿no? Pero así van a aparecer, me imagino, otros requerimientos específicos que podemos identificar. Así que creo que en una reunión individual se pueden abordar temas puntuales, ¿no? Creo que eso solamente sería un último comentario, que bueno, ya en su momento solicitaremos las reuniones, pero creo que van a ser parte del proceso de empezar a rodar, ¿no? Todo este plan. Sí, igual, Sergio, comentaste también que si quieres que este enfoque se haga más masivo, ningún problema, con compromiso, estamos tan satisfechos de este trabajo que creo que vale la pena compartirlo. Muy bien, gracias por esa disposición. Yo solo tenía una consulta, a ver si tenían algunos insights adicionales sobre el tema de orientación por misión, ¿no? Si es que esto había podido aterrizarse. Claro, ya el análisis de mercado nos da bastantes indicativos y alguna orientación bien clara, pero sí quería ver si eso se podía materializar en este punto o tal vez más adelante en realmente como dicen los gringos, un statement, ¿no? Para cada sitio. Esta es la misión a la cual se tiene que dirigir o eso todavía creen que es muy prematuro y más bien hay que irlo construyendo con este plan. Yo creo que se puede hacer un piloto con este plan, piloto que puede servir como herramienta para ir aplicando los métodos, las técnicas. Creo que es importante que se haga pronto, porque esperar realmente no tiene mucho sentido cuando, sobre todo a la luz de los 4 objetivos que tiene el ITP, que han sido descritos por Sergio en la reunión que tuvimos la última vez, la vez pasada. O sea, el tema ese en estos momentos no recuerdo qué nombre le diste, pero tiene que ver con la conversión de empresas pequeñas peruanas en empresas innovadoras que compiten en mercados de mayor valor añadido. Por ejemplo, este es un reto importante y creo que vale la pena probarlo. Habría que ver con cuáles empresas se puede hacer y podría ser incluso, ahora que lo menciona, una actividad dentro de la actividad de integración y articulación de los CITES. Pero yo sí estaría por la labor de comenzar a prototiparlo y además sería un vínculo más natural de comunicación entre la dirección del ITP y los centros de innovación tecnológica de Curio Calzado y por supuesto los otros que forman parte de la red. Así lo veo yo, Sergio, no sé cómo lo ves tú. Y si hay mecanismos para hacer el piloto. Está con el micro apagado, Sergio. Todo. Tienes apagado el micrófono, Sergio. También en estos tiempos es difícil. A veces uno lo llama por teléfono y no puede pagar. Hola.
Hola, ¿Qué ¿cómo tal? están todos? ¿Qué tal? En lo que Sergio se puede volver a conectar, si algo ha pasado con su micrófono, yo quería comentar, eh, en el caso de lo que han presentado, me parece muy interesante. Efectivamente, creo que hay cosas muy valiosas, sobre todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado, diagnosticar las cadenas, etcétera. Yo creo que es importante tener en claro los objetivos que deben tener los CITES en general, ¿no? Que son básicamente ampliar la extensión de uso de los servicios que entregan. Esto es ampliar la cobertura de atención y al mismo tiempo incrementar la intensidad de uso de los servicios. Es decir, que una empresa que se vuelve cliente del CITE, pues no solamente tenga un contacto superficial y nunca más, ¿no? Sino amarrarla y que consuma cada vez más servicios y si se puede, la intención sería que cada vez sean servicios más complejos también, ¿no? Porque eso denotaría que hay un crecimiento, un desarrollo en la empresa que le está permitiendo acceder o sofisticar su demanda en el tiempo. Para eso, creo que sería interesante conocer cuáles serían específicamente las estrategias de lo que tienen que hacer los CITES. Parte de ello lo mencionó Víctor en su pregunta, que tenía que ver con la infinidad de tarifas que manejan los CITES y algo que habíamos conversado al interno, también con otros directores, era que muchas de estas tarifas pues están definidas de una manera tan granular que llegan a especificarse una tarifa por temas específicos de un servicio, ¿no? Y lo que tenemos es que las temáticas que puede abordar un CITE cuando atiende pues son virtualmente infinitas y cambiantes en el tiempo. Entonces siempre se va a quedar corto el tarifario y en el sector público conocido es que tiene también sus limitantes burocráticas. Tramitar una nueva tarifa pues no es algo rápido, ¿no? Cada vez que se vea una nueva demanda y esto fuerza al CITE a que vea cómo puede llegar a cobrar el servicio tomando tarifas que están relacionadas a servicios aparentemente similares y eso genera pues un desorden, ¿no? Entonces, es importante efectivamente, como lo señalaba Víctor, que se pudiera resumir los tarifarios, quizás en tarifas más generales, empaquetando servicios, que esa es una de las estrategias que, por ejemplo, se utilizan en otros sectores como en salud, ¿no? Recordemos que un hospital puede entregar miles de procedimientos médicos y lo ideal en la literatura internacional no es que se cobre por cada uno de esos procedimientos y por cada uno de esos insumos por separado. No te cobro por el hilo de coser, por la tijera, por el anestesiólogo, por el médico principal, etcétera, etcétera, sino que se empaqueta una atención y se define una tarifa única por ese paquete. Y esa es una estrategia por la cual los seguros públicos de salud se llama que lo que hacen es trasladar el riesgo financiero, ¿no? Se establece una tarifa empaquetada y en el hospital lo que hace es, trata de, tomando en cuenta ese precio de referencia, trata de lograr ganancias de eficiencia en la atención, ¿no? Si el servicio que entrega efectivamente costó menos que el costo de esa tarifa estándar, entonces es ganancia para el CITE, en este caso, ¿no? En el ejemplo, y si costó más, pues es su riesgo, porque no logró una ganancia de eficiencia, y si logró el mismo costo, pues está ahí, ¿no? Eso es como funcionan internacionalmente los seguros de salud y en este caso el ITP podría asumir una función similar, me parece, al momento de que se considera pues un financiador, ya sea por el esquema que sea, trasladando el riesgo al CITE para que el CITE busque maneras de atender eficientemente a los clientes. Y parte de esto también nos permitiría mejorar los indicadores de desempeño del CITE a temas de medición de eficiencia, ¿no? ¿Cuánto cuesta realmente un paquete de atención? Y tener idea, pues, en función de sus complejidades, cómo se puede, cuál es el ratio de insumo a costo o a gasto que tiene el sitio. Eso sería también muy útil para el ITP de manera que se pueda tener una mayor orientación al momento de asignar recursos y de establecer metas a qué cosas son más complejas, qué cosas son más costosas y por tanto las metas tienen que responder a ello también. Entonces ayudaría a una planificación en el tiempo.
Y por último, mencionar los temas de articulación. A mí me sigue rondando mucho esto cuando se menciona la necesidad de que los CITES articulen entre sí, y lo repetí en la reunión pasada que tuvimos. ¿Qué se entiende por esa articulación entre CITES? Para mí, la articulación más efectiva que deben tener los CITES no se trata de vamos a dar los dos juntos este mismo servicio. Nos vamos a unir para entregar la misma capacitación. Y luego los dos vamos a reportarla y sumamos meta tú y yo. Eso no es el sentido verdadero, no debería ser el sentido de la articulación, sino que tiene que haber una complementariedad en la atención. Un CITE hace una cosa y el otro lo complementa al mismo cliente, si es necesario, en otra cosa. Mencionaba Iván también en la reunión pasada que los 3 CITES en este caso atienden a segmentos de clientes más o menos similares, es decir, en términos de complejidad. Todos tienen clientes que son de baja complejidad o de bajo nivel de desarrollo, de mediano, de alto nivel de desarrollo. Entonces, es importante que se vea cuál es el sentido de la articulación, o sea, cuál es la ganancia para el cliente de que articulen 2 CITES para atenderlo. ¿Qué es lo que un CITE le va a dar que el otro CITE no le va a dar, ¿no? Para que no existan duplicidades, y se entiende que eso también ayudaría pues a orientar la eficiencia de la inversión pública en el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de los CITES, porque algunos se van a especializar en dar una cosa y otros se van a especializar en dar otra cosa, si lo que se busca es que exista una articulación complementaria entre ellos. Entonces, ese tipo de cositas, esos detalles, sería interesante que luego los CITES pues, nos puedan entregar una propuesta, seguramente guiados por el propio ITP central, ¿no? Para conocer cuál es la ganancia de valor, no para el CITE, sino para el cliente, obviamente. Gracias, Samuel. Efectivamente, eso es importante, hacer la eficiencia, hacerlo ágil. Nada más, tener cuidado porque la salud pública es un bien necesario y la gente va a hacer cola por un bien necesario. Hay una parte importantísima que los empresarios se sentían incómodos de los procesos de pago con el CITE, los tiempos de espera. Esa parte de Customer Experience también lo hemos sugerido que se refuerce bastante, que se mejore cómo atendemos a los empresarios, porque este no es un bien básico. Este es un bien básico, este es un bien optativo que las empresas pueden o no tomar. Entonces ahí existen otros criterios de valoración. Pero lo que tú dices, sí, eso está, si es para empaquetar y para flexibilizar, me parece espectacular. Sí, precisamente es la idea, empaquetar y flexibilizar y destrabarle al cliente el procedimiento de pago, y también al CITE, ¿no? Cuando empiezan a preguntarle a tesorería, oye, no tengo esta tarifa y tengo que dar el servicio, ¿qué hago? ¿La paso por otra cosa? Ese tipo de cosas hay que eliminar. Lo ideal sería eliminar. Sí, completamente de acuerdo. Samuel, estoy de acuerdo contigo en que la articulación tiene una dimensión que va más allá de dividirse los costos por un servicio. La articulación tiene que ver con la integración de recursos, de capacidades y de competencias para tener el mayor impacto posible a través de la combinación de las capacidades dinámicas de cada uno de los CITES que forman parte de la red. Esa articulación puede ser útil para, por ejemplo, participar en proyectos en los cuales los 3 juntos pueden tener una mejor posibilidad de hacer lo que se han separado. Aquí, por ejemplo, en la experiencia europea, la articulación tiene mucho que ver con las alianzas, sobre lo que tú llamas complementariedad, para lograr metas que solo no pueden lograr. Y también, sobre todo, como estamos hablando de una función pública en la que el impacto es importante, la articulación para lograr estrategias de mayor impacto entre los 3 es bien relevante, ¿no? Y es uno de los aspectos que, bueno, hoy en día se le conoce como la creación de redes inteligentes, porque la palabra inteligencia, como tú sabes, está de moda. Entonces, la creación de redes inteligentes para percibir y para actuar en su entorno de manera más eficiente y más efectiva posible. Y creo que en la articulación ese es uno de los aspectos más relevantes y más importantes.
competir juntos para lograr juntos cosas que solos no pueden alcanzar. Y eso implica competir juntos para proyectos financiables. Por ejemplo, en el ámbito internacional, una cosa que se ha planteado es la posibilidad de que dentro de las estrategias de financiación de los CITES se incluyan actividades que les permitan hacer a fondos europeos o a fondos latinoamericanos o a fondos en organismos multilaterales para hacer proyectos que son relevantes para la cadena de valor a la cual ellos sirven, ¿no? Correcto, sí. Sí, definitivamente la opción de que puedan los CITES participar de manera conjunta en un proyecto financiable me parece sumamente pertinente. En lo que les van a pedir inmediatamente seguro es cuál es el rol, o cuáles son las actividades que van a hacer cada uno de ellos y cómo se complementan entre sí, ¿no? Así es. Y eso es algo que se tienen que trabajar desde el CITE, ¿no? Sí. Para decir, ya, yo hago esto, tú haces esto, porque yo tengo estas capacidades, me especializo más en esto, o tengo más este tipo de activos que me permiten desarrollar estas tareas, y tú te especializas en estas otras de acá, ¿no? Y de esa manera sustentamos la ganancia de valor para la cadena o para los clientes. Exacto. Así es. Sí, y esas cosas son importantes que se tengan en cuenta, que no tienen que venir desde ITP, sino que en realidad tiene que subir desde los CITES, que son quienes están en campo y que en realidad son los expertos y tienen el dominio, el conocimiento de sus cadenas y también de sus propias capacidades y cómo éstas pueden interactuar o complementarse entre sí. Así es. De hecho, en uno de los entregables a consultoría, que es el documento de integración y articulación, se ha planteado con ese esquema, Samuel. Es decir, que haya aporte del ITP, pero también, por supuesto, capacidad de liderazgo, de acción por parte de los CITES. Qué bueno. No sé si Sergio ya pudo conectarse. De momento tiene su micrófono apagado. Disculpan, me desconecté un ratito. ¿Me hicieron alguna consulta? Sí, te la hizo Carlos Franco, creo, ¿no? Sino que me llamaron de Produce Urgente. Pero, por favor, ¿pueden repetir la consulta? No, en realidad, bueno, la consulta la respondió parcialmente Samuel. Solamente era, bueno, ya habíamos casi terminado de transmitir todo lo que queríamos decir en esta sesión. Estamos, como te dijimos, abiertos, podemos compartir esto las veces que ustedes consideren necesario. Como digo, estamos muy satisfechos con el proceso, los CITES se han comportado de manera ejemplar, han compartido información, han participado, han puesto su equipo a disposición, han generado información. Es importante promover estos instrumentos de recojo de información y facilitar a los CITES todas estas herramientas de uso común, ¿no? Facilitar herramientas de diagnóstico, habilidades blandas. Eso es importantísimo, creo, para que los CITES complementen la parte dura y especialista que ellos lo dominan muy bien, ¿no? Complementarla con la parte de mercado, valorar todo ese proceso, valorar la interacción entre ellos, y creo que con eso, pues, ¿no? les augura, pues, un mejor resultado en la venta de sus servicios y en la colocación y la ayuda a las empresas pequeñas. Creo que eso es todo. Igual esta sesión está grabada, pues vamos a colgarla y vamos a pasar el video a los CITES para que puedan tener un feedback, puedan pasárselo a los que consideren. Carlos, un segundo. ¿Cómo no? Sí, una cosa que Sergio hizo una pregunta y sobre el tema de la innovación basada en misiones. Y no sé si dio tiempo de escuchar el planteamiento que hicimos o si en ese momento le entró la llamada. Sergio, no sé si la escuchaste, el planteamiento o no. Escuché que podíamos hacer un piloto,
pero después ya no puede seguir la respuesta. Bueno, la idea es que se puede construir un piloto en torno a unas actividades que forman parte de los 4 objetivos que el ITP se ha fijado con la red. Es el objetivo de lograr que empresas pequeñas con una capacidad de innovación potencial puedan tener apoyo para trabajar como los negocios de mucho más valor añadido y con acceso a los recursos, las capacidades, las competencias que lo faciliten. Yo decía que se puede hacer, pienso que el tiempo es ahora, no tiene por qué esperar 3 años para llevarlo a cabo. Y pensaba también que dentro de las estrategias de integración y articulación, ese piloto puede ser un aspecto importante. Y te lo consultaba si tú lo ves así o crees que no. No, está perfecto, está bien, avancemos en esa línea. Bueno, nada, entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, al ITP, a los CITES, al equipo consultor, se han dado tiempo todo estar acá. Ha sido un placer tenerlos y cuando quieran, les invitamos, bueno, hagan este proceso cada 6 meses, no necesitan consultores necesariamente, hagan una revisión de su plan estratégico y igual, nada, estamos para cualquier consulta, estamos ahí a la mano. Carlos, no le digas eso, que nos quedamos sin trabajo. Sí, es cierto, es cierto. No, sí necesitan consultores, sí necesitan consultores. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Gracias a Carlos. todos. Buen A día. todos, al equipo de Inescope, muchas gracias también. Un saludo a todos. Elena, Esperanza, que Gracias, tengan buena Esperanza. tarde. Muy amable, gracias. Buen trabajo, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Carlos, la foto. Uy, una foto, ¿verdad? Una fotito, a ver, que todo el mundo está prendiendo cámara. Siempre se olvida. Me voy a peinar un poquito. Listos, a ver. Yo estoy en movimiento, pero... A ver. Un ratito. Sí, esperamos acá. ¿Qué pasa? Iván también está en movimiento ahí. No me permite, no sé qué pasa. Se me congeló la sonrisa. Y se salió. ¿Ya estamos? No, se fue Sergio. ¿Nos esperamos que vuelva? A ver. De repente se conectó a una computadora sin cámara. Bueno, tomémosla Ahí entonces. ahí está Sergio, ya volvió. Pero, a ver, no sé si en teoría podría prender su cámara. Sergio, ¿estás ahí? Si no, tomamos la foto con tu nombre nomás. Marilu, Gretel apagó su cámara. Es que se me va cuando prendo la cámara, ¿sabes? Al toque. Y se fue Sergio, ¿no? A ver, una más y si no, ya la tomamos con Sergio en silencio, sin video. Gretel, está Jorge Tenorio. Y Sergio no regresa. Ahí está Sergio. Conectando su audio. No puedo poner la cámara, no sé qué pasa. Tengo un nuevo celular y está medio complicado. No te preocupes, sonríe y te vemos ahí. A ver, 1, 2, 3. Ahí va la foto. Listo. Gracias a todos. Gracias. Ok, tengan un excelente día. Nos vemos. Nos vemos pronto. Excelente día para todos. Adiós.